Una segunda familia, y posiblemente la más importante, de combinadores son aquellos que corresponden a la combinación por ganancia. Aquí, a diferencia del caso de combinación por selección, donde siempre se le seleccionaba solo una de las ramas para generar la salida del combinador en este caso es una suma ponderada de las entradas. Es decir, si es que volvemos a usar esta figura, la voy a copiar y la voy a pegar aquí. La idea ahora es que internamente el combinador ya no tiene un selector, sino que cada una de las entradas es alimentada a una ganancia y esa ganancia luego es alimentada a un sumador. Entonces aquí tenemos una y voy a replicarla por 3. Aquí tengo la segunda, aquí tengo la última, y cada una de ellas va siendo alimentada al sumador para generar esta suma ponderada de las entradas. Y los ponderadores los vamos a llamar U-check sub 1, U-check sub 2 y U-check sub NR, pero los vamos a definir en forma conjugada. ¿Sí? El porqué de esa conjugación es algo que va a volverse claro más adelante, pero en definitiva no hace diferencia si un complejo se especifica como el complejo o si es que se especifica como su conjugado. Y de esta forma de combinación por ganancia hay dos sabores principales. Entonces la combinación por ganancia tiene dos sabores principales. La primera de ellas es la llamada combinación MRC. Y MRC viene del inglés, significa Maximum Ratio Combining. Ya vamos a ver exactamente qué significa técnicamente. Por ahora lo que podemos decir es que esto significa que se ajusta la fase y magnitud
de todas las entradas de cada rama mediante los coeficientes U sub R check asterisco para maximizar la razón señala ruido de la salida del combinador. Ya vamos a ver matemáticamente qué significa esto. Y después tenemos combinación SG. Y SG significa, viene del inglés, equal gain combining. Y aquí la idea es que se ajusta solo la fase de cada rama mediante, por supuesto, los coeficientes U, tal que el combinador realice una suma coherente. ¿Sí? Es decir, nada más que se ecualizan las fases de las distintas ramas para que la suma de todas estas señales, que son en el fondo versiones rotadas del símbolo, rotadas según el coeficiente de canal, tal que todas estas versiones rotadas del símbolo queden con la misma fase y de esa forma esta suma resulte una suma coherente. Ahora, esto lo presenta Jakub en su texto con esta figura, vale decir, aquí están todas las señales recibidas, hay una ganancia que se ajusta en términos de magnitud y luego se hace una suma en cofase. Y por este lado las magnitudes se mantienen iguales en el caso de eje C y simplemente se hace una suma en cofase. El caso A es MRC, Maximum Ratio Combining. Eso con respecto a las dos formas de combinación por ganancia, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a entrar en mayor detalle a modelar la combinación por ganancia MRC. MRC es de hecho la combinación ideal en cierta forma, por lo tanto recibe bastante atención y vamos a estar visitándola y revisitándola desde distintos ángulos varias veces durante el curso.